días, queridos amigos y amigas. Estamos aquí en Despertando en Miel, felices de volver a estar con ustedes un domingo más. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Caro, tanto tiempo que no te veía, hace una semana. ¿Viste? Si no son tantos días, lo que pasa es que me extrañan aquí cuando yo no estoy en la semana. Sí, lo que extraño es al Mauricio. Sí, pero bien, pero estamos ya contentos de tenerles una vez más con ustedes en Despertando en Miel, estos programas que hemos tenido maravillosos, realmente que nos ha tocado temas muy profundos. Exacto. Y bueno, queremos siempre recordarte que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y ahí tú pones tus comentarios de dónde nos están viendo, porque parece que ya no nos están escribiendo tanto los amigos, así que siempre hay que recordar. Queremos saber si nos están viendo todavía de Israel, de Argentina. Sí, nos están viendo. ¿Sí? Hay gente nueva que se ha adherido a la página de Facebook, así que no, estamos expandiéndonos. Exacto, así que mándanos tus saludos para aquí también poder retroalimentarnos, así que estamos felices de poder de a poquito ir creciendo, ¿cierto?, a través de las redes sociales y que conozcan lo que estamos haciendo aquí en Iglesia Miel. Muy bien. Así que, como estamos tan felices y queremos que tú puedas seguir aprendiendo, vamos con la reflexión de la semana con nuestro pastor Samuel Moena. ¿Qué tal, amigos? Estoy seguro que todos deseamos y esperamos grandes respuestas de Dios. Todos queremos soluciones, avanzar en la vida, prosperar y tener una vida exitosa. ¿Verdad que sí? Sin embargo, para que esto sea posible, se necesita fe verdadera. Si queremos ver respuestas de Dios y que el favor de Dios se asiente y fluya sobre nuestras vidas, es necesario tener la fe real, la fe que agrada a Dios, que nos habla la Biblia. ¿Y por qué digo verdadera fe? Porque existen falsificaciones de la fe. Cosas que no son fe, que muchas veces confunden a los creyentes y no reciben lo que piden, desean o esperan de parte de Dios. La Biblia dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe usted que la fe verdadera agrada a Dios y como resultado Dios nos recompensa contestando a nuestras peticiones y dándonos lo que pedimos. Hay algo muy importante a tener en cuenta. La verdadera fe no proviene de nosotros mismos. Quiero decir que no es el producto de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o deseos. La verdadera fe tampoco consiste en pensar en forma positiva, optimista sobre lo que anhelamos. La verdadera fe proviene de Dios. Esa fe que agrada a Dios es un fruto que produce el Espíritu Santo cuando está activo en nosotros. Es Dios mismo, por su Espíritu, quien planta semillas de fe en nuestros pensamientos que brotarán y crecerán trayéndonos respuestas divinas. La más grande característica de la fe es que es una evidencia que nace en nuestro interior. Es la misma voz de Dios que se hace presente en nosotros para darnos esa evidencia. Escuche esto. Si usted cree a las promesas de Dios que nos habla la Biblia, usted ya tiene la evidencia, porque las promesas de Dios son en Él sí y amén, pero se activan en nosotros a través de la fe. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amigo, amiga, pídale a Dios esta semana que plante semillas de fe en su corazón y usted verá que vendrán de parte de Dios las más grandes respuestas que lo sorprenderán en una forma extraordinaria. Nos vemos en un gran nivel de fe. Qué buena reflexión hemos escuchado de parte de nuestro pastor Samuel Moena. Cada reflexión ha ido en aumento y nutriendo también nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sí, realmente nos bendice, y como el pastor lo ha dicho, despertando en miel, no solamente despertando en la mañana, es despertando espiritualmente a cosas nuevas de Dios, ¿no? Sacar esos tesoros que Dios nos entrega en el corazón y despertar a esa verdad de Dios. Bueno, y estamos muy contentos porque en este programa
tenemos invitados. ¿Cómo ha ido creciendo la producción? ¿Ah? Muy bien. Y aquí dejo con ustedes para que ya ellos se vayan presentando y podamos conocer más de ellos. Dejo a el dúo Aurora. Un aplauso para ellos. Él es Mauro, ella es Consuelo, pero yo aquí ya no voy a hablar más porque si no sería fome, ¿cierto? Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto tenerlos acá. Quiero que nos vayan contando un poquito quiénes son ustedes y qué es lo que hacen. Bueno, primero gracias por la invitación, de verdad es una sorpresa y un súper gran agrado y bendición de poder compartir lo que hacemos como con la gente y hablar de Dios, que es lo que más nos gusta en verdad. Y conocer lo que hacen ustedes, Sí. que también nos va llegando, ¿cierto? Es rico ver que uno no está solo trabajando, igual es un poco egoísta, pero uno suele pensar como estoy sola en proyectos y cosas, o con los que conoce, pero ir conociendo más personas que están en la misma y que están con proyectos creativos, novedosos. Vamos enanchando el reino, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. ¿Cierto? Chicos, unir fuerzas. Exacto. ¿Cómo nació Aurora? Cuéntenos un poquito de su vida. Primero, Aurora es un proyecto de nosotros dos, de Consu y de Mauro. Perdón, son matrimonios. Somos matrimonio hace... Aclaremos. Por favor, muestra ahí. Están Sí, casados si no va nuestros a empezar, amigos. ay, están pololeando. Claro. Estamos casados, pololeando, somos amigos. Muy bien, eso me gusta, eso me gusta. Sí, bueno, formamos parte de la iglesia Casa de Luz, que está en Santiago Centro. Y bueno, ahí trabajamos con el pastor Michael Bunster y con el Ministerio de Música. Y aparte de eso, tenemos este proyecto que se llama Aurora, que básicamente fue una demanda del Señor de un poco sacar las canciones que hacíamos nosotros para la iglesia, somos salmistas, un poco como a la gente, a no las personas que siempre están dentro de la iglesia. La idea es que podamos hablar de Dios, de las maravillas de Dios, de su amor, de todas las cosas que Él ha hecho como al resto de las personas. Y eso es Aurora, en verdad, no tiene mayor motivo que ese, que hablar de Dios al resto, no a las cuatro paredes, lo que pasa dentro. De hecho, el mismo nombre, Aurora, estuvimos pensando, nos ponemos nuestro nombre, Consuelo y Mauro, y fue como no. Y pensamos en algo que poco representara esto que queríamos. Y claro, resulta que la aurora no es el sol en sí, sino que es ya cuando el cielo empieza a anunciar que viene el amanecer, que viene el sol saliendo. Y le pone como el fin a la noche. Entonces quisimos ser eso, como los que anuncian que el sol está saliendo, como que viene, que hay esperanza y que está. Consuelo, ¿y hace cuánto nace Aurora? Muy poquito, no sé, un par de meses quizás que empezamos. Mayo, de hecho. En mayo, sí, porque De este año, qué lindo. sí componemos y todo, Fue el pero... 25 de mayo que nació. De O sea, hecho. tenemos la primicia. ¡Qué bien! Sí, porque hemos estado trabajando ya más tiempo, pero con el Ministerio de la Iglesia. Y decidimos ahora partir también con nuestro proyecto, para no dejar algunas cosas que se pierdan, sino que aprovechar todo lo que se pueda. Y ahí tienen un qué bien. CD, ¿no? Sí, este Claro. CD es en uno que participamos, que es del pastor Michael Bunster, que se llama Puertas Eternas. Fue grabado en vivo en un congreso que tuvimos el año pasado que se llama Discipularte, que se hace año a año, que junta y reúne a adoradores de todo Chile, internacional, la gente como vinculada a las artes, por eso Discipularte, y a la palabra del Señor. Y nosotros estamos preparando un disco también, que debería salir de aquí a fin de año. Es un proyecto. Se tiene, sí. Y eso somos, en verdad, más que nada tratamos Mira, de- bueno, nosotros ya tuvimos el agrado de escucharlos un poquito mientras practicaban los chicos y debo decir que yo ya quiero ese disco ahora. Yo lo quiero presentarlo aquí en cámara y decir, aquí tengo mi disco, yo soy la primera que lo compro. Son muy buenos estos chicos, así que... y ellos vienen también a este programa a hablar un poquito sobre el tema que nos trae Alberto. Hoy vamos a hablar de la fe, ¿no? Muchas veces hablamos de fe, pero vamos a ver qué significa fe y cuál es la fe verdadera y cuál es una fe falsa también, ¿no? En este ¿Puede tema. haber una fe falsa? O que no es fe y la llamamos fe. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que significa fe, qué es realmente la fe y dónde nos puede llevar también esa fe. Mira, qué bien. Así que no se pierda vamos después a este un tema pequeño, musical. bueno, es pequeño porque a mí me encantaría seguir escuchando a estos chicos porque son muy buenos. Así que yo ahora quiero que tú también lo puedas escuchar en casa y vamos con un corte musical, no comercial, musical. Así que atentos a las pantallas de Despertando en Miel. Tu aliento
grande es tu amor, Yeshua, Yeshua. Qué dulce es tu nombre, Yeshua, Yeshua. Tan justo y perfecto. ¿Qué me dicen? Muy lindo. ¿Cierto? Muy lindo. Me encantó, yo casi ya me la sé, casi. Quiero memorizarla porque me gustó mucho, en serio, chicos. No es para doblarlos, pero son muy buenos en lo que hacen, así que les instamos a seguir. Sé que Dios va a abrir puertas, así que yo creo que, aunque te reíste de que a Sí. fin de año está ese disco. Sí, Sí. sí. Bueno, Alberto, Es el comienzo. Alberto, Bueno, hay fe. ¿qué es la fe? Hay fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Sí. Bueno, a veces siempre decimos, no, tenés que tener fe, como dando ánimo. Tratamos de infundir fe a la gente cuando, ¿no?, tiene un problema, decimos, no, ten fe, no, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Pero ¿qué es fe? Es tener fe, ¿no? Cree. Claro, cree, ¿no? Cree y se va a solucionar el problema, pero a veces queda alguna palabra así como en el aire. Es como decirte, tú tienes hambre y yo te digo, no, pero anda, come. Y no te doy nada para que coma. Entonces, como, ah, sí, qué bien. Entonces, Parece que no le hemos visto todo el sentido a la palabra fe. o lo hemos mal interpretado, porque lo buscamos, la fe, de partida, tenemos que entender que es algo espiritual, no es algo emocional. Y nosotros, mayormente, buscamos siempre emociones. No tengo fe, no siento fe, o no siento la presencia de Dios, o no siento... siempre buscamos algo de sentimiento. Pero la fe es algo espiritual. Claro, al principio la fe comienza a ser una fe humana, ¿no? Es decir, tengo que creer en algo. Hay algo que me está llevando a creer. Entonces, cuando Jesús decía, tengan fe en Dios, nos estaba inclinando la balanza hacia Dios, no en la fe, porque tenemos que entender de que el hebreo, cuando habla de confianza, también habla de fe. Porque la fe en el hebreo significa eso, confianza, firmeza, fidelidad. Entonces, no es solamente fe así como algo... Como fe. Como decir, sí, una palabra Muy bien el bonita, Abstracto. no abstracta, algo que sin solidez. Pero ¿qué dice la carta a los Hebreos? En el capítulo 11, dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es como ver las cosas antes que sucedan. Por eso dije, ¿no? Fe es ver el disco de aquí Ya terminado, a de aquí fin, a a fin fin de año o antes. Fe es comenzar a tener una visión diferente de la vida. Pero vamos a ver cómo esa fe tiene que ser bien enfocada, porque a veces decimos, no, yo tengo fe que voy a tener este auto. Y empiezo, ¿no? Y te dicen, decláralo, y háblalo. Ah, sí, yo, el Mercedes, viene el Mercedes. Y el Mercedes, cuando no viene, entonces Dios no existe. Claro. Entonces, la palabra de Dios no es tan así. Claro. Entonces, no es pura Tengo mentira fe lo que que me voy a están hacer millonario. Claro, los pastores se llenan de plata y yo nada. Yo nada. Porque no se trata de eso. La fe, cuando nosotros leemos la Escritura, la fe es en Dios, significa que la fe es en la palabra de Dios. Cierto. Cuando yo asocio la palabra de Dios en mi interior y le añado la fe a la palabra de Dios, es cuando se produce el resultado. Es la Esa es una fe certeza que de lo que se agrada a Dios. espera. Exacto. Por eso que dice que es la evidencia de lo que no se ve. ¿Qué es una evidencia? O sea, esto es la evidencia. Algo Aquí tangible. está. Por algo, yo tengo fe. Es como, yo escuché un relato de una mujer que ella estaba en sus últimos años de vida, pero ella vivió siempre pobre, fue sirvienta, trabajó mucho en una casa de una persona muy rica, millonaria. Esa señora falleció y esta mujer se fue, y ya en los últimos días de su vida mandó a llamar al pastor. El pastor va a orar por ella y encuentra en la cabecera de la cama un cuadrito con un documento
firmado. Entonces le pregunta, ¿qué es eso? Ah, no sé, la dueña, mi señora, la cual yo trabajaba, me lo regaló, fue lo único que me dejó a mí de herencia, y lo tengo ahí cuadrado, porque recuadrado, todo porque enmarcado, porque es lo que yo tengo de cariño. Y cuando lo lee el pastor, porque esta señora no se va a leer, se encuentra que esta mujer le ha dejado la casa, la mansión y millones de pesos. Entonces, el no conocer la palabra de Dios a nosotros nos roba un sinnúmero de beneficios que tenemos en nuestras manos. Y eso es cuando yo aplico la fe, cuando yo tengo la palabra de Dios, la herencia que Dios me dio, y yo la creo, comienza a producirse los milagros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura, los milagros eran porque hombres de fe. Y lo otro importantísimo del tema de la fe, que no podemos agradar a Dios sin fe. Entonces yo no puedo decir que tengo fe y no tengo la demostración de la fe, ¿no? Sí, el tema de la fe es muy largo, ¿no? Un tema de la doctrina de la fe es para varios programas que a lo mejor lo vamos a lograr, ¿no? Para que la gente, usted que está ahí, no se quede con este tema, ay, me dijo esto y me quedé con ganas. Claro. Oye, Alberto, y por eso dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, o sea, no es que yo tenga fe así como, no, si cree nomás, si yo sé que Dios es todopoderoso. Claro, es todopoderoso, pero ¿cómo lo puedo saber? A través de la... Es que Carolina, Mauro, Consuelo, las religiones hablan de fe. No, yo soy un hombre de fe, yo tengo fe, yo creo en Dios, creo en algo, y queda ahí. Claro. No produce nada. Pero la fe en Dios produce resultados extraordinarios. Oye, Mauro, estuve conversando con los chicos antes de estar acá, y ellos tienen un testimonio bien bueno acerca de la fe, algo que no sé si a lo mejor todos se atreven a hacer, pero él dio un paso de fe súper importante. Cuéntanos un poquito. Sí, es que, bien como dicen, claro, la fe también hay que demostrarla, y nosotros en experiencias que hemos pasado también nos dimos cuenta y nos han enseñado que fe también tiene que ver con obediencia. Mucho con eso, porque uno puede creer que con el hacer, con la obediencia y el hacer, nos podemos decir, sí, de aquí el ejemplo del disco, de aquí a fin de año va a estar el disco, porque el Señor nos dio un diseño y nos dijo, de aquí a fin de año tiene que estar eso. Pero si nosotros no lo obedecemos y no trabajamos en eso, el milagro no se va a ver. El disco no va a venir solo, de la nada. Sí, pues, o sea, no, Dios no es un mago. Eso me gustó muchísimo, porque esa es la verdad, ¿no? La fe me lleva a obedecer lo que Dios me está diciendo. Y la palabra también dice que mejor que cualquier sacrificio es la obediencia al Señor. Y Dios se agrada con nuestra obediencia, con nada más. Como... Cuéntanos un poquito eso cuando iban a viajar. El año pasado, bueno, con el pastor Michael, tuvimos una invitación para ir a México. Ir a uno de los, al DF, a uno de los sectores más pobres de México. Así como, no sé cómo el nombre, ya se me olvidó. Bueno, un sector muy pobre, más pobre del DF. Y nosotros sí nos entusiasmamos, vamos a ir. Y pedí pega, o sea, pedí permiso de mi pega, mi trabajo. Y me dice, no vaya a ir, no podéis tomarte la semana. Fue como, pero es que algo casi misionero, ¿cómo no me dejan? Dios me está mandando. Sí. Claro, ¿cómo lo entiendes? No puedes ir, no hay forma. Chuta. Y Dios me dice, si tú quieres hacer mi voluntad, tienes que renunciar a esa pega. Y nosotros lo conversamos. Y de hecho, incluso antes de que saliera lo del viaje a México, Mauro me dice, ¿sabes qué? Siento como que tengo que dejar todo, renunciar a todo. Y yo como, ¿será el Señor que te está hablando? No sé, Mauro, oremos, veamos. Y no entendíamos por qué. Esperemos. ¿Por qué va a hacer esto? No, sí, no entendíamos por qué. Y así lo hicimos, pues. Renuncié. Después entendimos un poco. Sí, después que nos dicen hay que ir a México, hay que ir a ayudar a gente, a llevar nuestra música también. Y renuncié. Y fue, Señor, confiamos en que Él nos iba a sustentar. Y restituir un trabajo, ¿no? O sea, tampoco, Él no me dijo que iba a tener trabajo a la vuelta a México. Él nos dijo, haz eso, renuncia para vete a tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Sí, y nada más. Y renunciamos y fuimos a México y estuvimos harto tiempo después sin pega, pero nunca nos faltó nada. Eso es importantísimo. La fe va acompañada de la obediencia, si no se logra. Y en toda la Escritura vamos a encontrar ejemplos de este tema. Claro.
Mira que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero yo quiero seguir escuchando, Alberto, ¿quieres seguir escuchando a los chicos cómo cantan? Sí. Esto ha sido un tiempo de ministración para nosotros, ¿verdad? Muy lindo, la verdad que estamos muy contentos Sí. de recibirles. Son unos matrimonios jóvenes de mucha fuerza y con mucho futuro en el Señor. Sí, así que como estamos tan contentos con este tema también, queremos seguir escuchando al dúo Aurora. Así que vamos a un corte musical. Admirable más que todos nuestro Dios, que con su palabra el mundo afirmó. Él no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Ruja el mar y todo lo que hay en él, y los árboles alégrense también, porque Él no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Gran esplendor en su presencia, poder y alegría en su casa, bueno es el Señor y eterno es su amor. Él gobierna, fiel es nuestro Rey, bueno es nuestro Rey. Él gobierna, fiel es nuestro Rey, bueno es nuestro Rey. Ruja el mar y todo lo que hay en él, y los árboles alégrense también, porque Él no olvidará, por siempre mantendrá su promesa. Gran esplendor en su presencia, poder y alegría en su casa, bueno es el Señor y eterno es su amor. Él gobierna, fiel es nuestro Rey, bueno es nuestro Rey. Él gobierna, fiel es nuestro Rey, bueno es nuestro Rey. Oh, oh, Yo creo que estos chicos se merecen un aplauso, ¿cierto? Muchas gracias, chicos, por este refrigerio musical que ha sido para nosotros escuchar también a nuevos talentos. De repente estamos tan acostumbrados que estos talentos permanezcan en las iglesias. No, y lo hermoso de tener gente de diferentes congregaciones, porque Sí. somos una sola iglesia y Un cuerpo. somos un Y vamos cuerpo. ahí Entonces, ensanchando el reino de Dios, ¿no? perfecto. Alberto, qué buen tema, la fe. Sí, estamos elaborando el tema de la fe y la verdad que, bueno, para ir cerrando un poquito este tema, hacemos un resumen. Dijimos que la fe es confianza también, pero es firmeza, es fidelidad. Es Hablamos de que obediencia. la fe sin obediencia, ¿no? No hay fe. Porque ¿por qué se hizo obediencia? Porque yo al creer la palabra, si yo creo la palabra de Dios, la pongo por obra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la creo, la pongo por obra. Al ponerla por obra, comienza a ver los resultados. Cierto. ¿No? Es como tú dijiste, yo tuve que obedecer a lo que Dios me pedía, renuncié al trabajo y Yo, Dios porque- me abrió las Y puertas. no le estaban prometiendo, Dios no te estaba prometiendo cosas en Pero el es como camino, le sino dijo que era Abraham. solo obedecer. Exactamente. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a tierra que yo te mostraré. Abraham no cuestionó a Dios. Claro. No, de hecho, Dijo, me voy, le creo. Y por esa fe fue justificado, fue recto, fue justo delante de Dios. de hecho, Abraham fue mucho más obediente que creyente de que iban a pasar cosas. Cuando le dice que va a tener una descendencia de Sara, él tampoco fue como, sí, Señor, te creo, porque de hecho tuvo otro hijo. Tenía su Exacto. experiencia y todo. Exacto. Entonces, Él tenía el plan B. sí, él igual se volvió y siguió la obediencia. Yo creo que él no es el padre de la fe justamente porque él creyó, sino porque él hizo lo que el Señor le decía que tenía que hacer. Exacto.
A pesar de cuando le costaba creer. Porque tenemos que entender de que nosotros, si nos alimentamos de la palabra de Dios, decimos que la palabra es la que nos ayuda a crecer en la fe. Entonces, la palabra de Dios, si yo la voy sembrando en mi corazón, en mi espíritu, la voy asimilando, la voy digiriendo, la voy meditando, comienza a traer luz en mí. Entonces, ¿qué ocurre? En la vida, en las circunstancias, en el trabajo, en el hogar, donde yo me mueva, yo voy a reaccionar de acuerdo a lo que yo tengo aquí. Es como una computadora, un computador que va a reaccionar o me va a dar de acuerdo a la información que yo le ingresé. De acuerdo a qué información yo tengo en mi corazón, es donde voy a reaccionar a esos temas, por ejemplo. Renuncio a trabajo, cambio de trabajo, me dedico a esto, voy para allá, a lo que Dios me pide. Si Dios me pide algo, y yo voy a reaccionar de acuerdo a mi experiencia, o voy a reaccionar a lo que Dios me dice. Ahí es donde se juega la fe, y lo que un poco hablábamos mientras escuchábamos el tema musical anterior, hablábamos un poco con Mauro lo que él decía, que a veces nosotros reaccionamos o vivimos por la duda que va a frenar la fe por la experiencia que yo vivía años atrás, en mi pasado. En el pasado. Y Dios me está llevando como la aurora, mi camino tiene que ser en aumento. Cada día en aumento. De hecho, el pueblo de Israel se demoró en llegar a la tierra prometida por la duda, porque ellos no creían que había un lugar, pero nunca fueron obedientes en que tenían que ir y conquistar. Fue el temor también. Sí, y fue la duda, y ahí dice la palabra que Amalek estaba ahí y lo atacaba por la espalda. Exacto. Y no estoy muy seguro, estoy un poco parafraseando esto, pero el valor numérico de Amalek es el mismo que de duda. Entonces, es como si nos dijeran, esta es la tierra prometida, y cuando dudamos, está Amalek dándonos por la espalda, y nos vamos a demorar. Recordando ahí el pasado. Sí, y a veces ni siquiera tenemos una promesa y ni siquiera logramos cumplirla porque porque no actuamos, somos desobedientes. Lo que pasa es que uno de los enemigos de la fe es el estar estáticos. ¿No? Uno tiene que ir en base a esa palabra, en base a lo que yo creo, pero nosotros nos acostumbramos siempre a esperar. Somos muy cómodos. Exacto, esperar que algo externo va a ocurrir, que va a transformar las circunstancias. Y ahí voy a creer. Y ahí voy a creer. Y eso no es así. Cuando yo tengo fe, me muevo. O sea, la palabra de Dios tiene una acción. La palabra de Dios está en movimiento, no es estática. Cuando Dios dijo, habló y todo comienza a revolucionarse y a hacer lo que Dios dijo. Por lo tanto, esa es la fe que yo tengo que vivir en mí constantemente. Con mi hogar, creer que mi familia es bendita. Yo a una tía mía en Argentina, que le mando saludos si me está viendo, tenía un problema con mi primo, se había apartado el Señor y todo, y ella lloraba, y te digo, mira tía, tus hijos son benditos. Esa es la declaración que Dios hace en tu vida. Tus hijos son benditos. Entonces tu oración no va a ser, Señor, líbrale, Señor, no. Señor, yo declaro mis hijos benditos. Sí. Mis hijos yo lo creo. Él es bendito. Sí. Él es del Señor. Porque yo soy del Señor. Entonces, al creer eso, esa palabra que Dios declaró, porque tenemos que entender de que la palabra de Dios ya fue dada, y hará aquello por lo cual Él la fue. Entonces, al creer eso, comienza a moverse todo a mi alrededor. Se activa todo el proceso. Se activa hasta que ocurre, se materializa lo que yo estoy esperando, ¿no? La fe es sustancia. Increíble que la fe hasta nos hace entonces cambiar el estilo de nuestras oraciones. Sí. De repente tenemos un estilo como marcado, como oraban nuestros papás, los que hemos tenido la dicha de nacer en cuna cristiana, o como oraba la abuelita o la tía, pero generalmente uno ve oraciones que no son contestadas, y es gente de años orando y con oraciones no contestadas. Yo creo que hasta la fe cambia nuestro estilo de oración, nuestro estilo de vida. Cambia el estilo de vida. La fe nos hace tener una mirada diferente de la vida, una mirada diferente de Dios, una mirada diferente de mí. ¿Por qué? Porque empiezo a mirar de acuerdo a los ojos del Espíritu Santo. Y ahí comienzo a ver cosas que antes no las veía. Porque antes nos movíamos por emociones. El hombre caído vive en emociones, no discierne lo espiritual. Pero cuando yo discierno lo espiritual, se activa la fe y yo creo, aunque las circunstancias digan lo contrario, y Dios me dice,
va a tener descendencia, mira las estrellas, Sí. así va a ser tu descendencia, pero mi esposa es estéril, pero yo te creo. No sé cómo, pero yo te creo. Y él dice que Abraham estuvo esperanza contra esperanza. Porque pasaba el tiempo y no pasaba nada. Pero él se mantuvo firme en esa palabra. Y esa es la fe. Y esa es la fe que Dios recompensa. Sí. Yo no me muevo hasta que vea lo que Dios dijo. ¿Cierto? Esa es la fe. Y el no moverse, el permanecer el firme en la palabra, también a veces lo esperamos como estoy esperando en tu promesa, sino que estoy esperando, estoy Claro. expectante, pero estoy haciendo también lo que tengo que hacer. Claro, y activando aquello por lo cual Dios me ha hablado. Sea un trabajo, por ejemplo. No, Dios Podríamos me decir dijo que que me es va a un dar un verbo. trabajo. Dios me dijo, y me quedo sentado esperando que me llamen. No, hay que ir a golpear puertas, No, y yo sé que tengo el trabajo. No sé, a ver, hoy, acá está, en un lado está. Eso también tiene que ver mucho con el tema de cómo oramos. Por ejemplo, hace poco escuchaba, no me acuerdo muy bien a alguien que lo decía, pero desde que Jesús murió en la cruz, Él nos hizo benditos y nos hizo salvos y nos dio todo lo que Todo, queremos. todo. Entonces a veces, por ejemplo, el milagro no es que el Señor sane a una persona que tenga cáncer o lo que sea. El milagro es que se manifestó su sanidad, su salud. Entonces, entender que esa es la fe es orar, no Señor, sáname, sino Señor, manifiesta tu salud en mí. Ya Él todo lo hizo y nosotros a veces lo olvidamos y justamente como que dejamos de creer o negamos un poco la fe al pedirle ayúdame o Señor, también daban el ejemplo otra vez los pastores que a veces, no sé, vamos a viajar y decimos, oh Señor, cuida mi salida y mi entrada, ¿cierto? En vez de decir yo soy bendito en mi salida y mi entrada y protégeme, pero si Él es nuestro protector. Apropiarse Entonces, de la claro. palabra de Dios. Eso es fe. Apropiarse. Dice que la fe, los antiguos obtuvieron buen testimonio. Entonces, la pregunta que usted y yo y nosotros nos hacemos es, ¿qué testimonio estoy dando afuera? Sí. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué ve en mí? ¿Qué testimonio? ¿Alguien de fe? ¿Alguien de duda? ¿Alguien como cualquier otro? ¿Vivo igual? ¿Hablo igual? ¿Pienso igual? ¿Me quejo igual? ¿O están viendo en mí un testimonio de vida, de poder, de milagros, de obras extraordinarias que dice, wow, en Él está Dios? Qué buen tema este de la fe, chicos. El tiempo se hace tan corto en televisión, estamos súper enganchados con este tema. Si tú en casa quieres saber más, mándanos tu Twitter, mándanos tu Facebook y podemos seguir conversando sobre este tema, aprendiendo más de la palabra de Dios. Y qué maravilloso que podamos entender que a medida que vamos conociendo su palabra, que vamos escudriñándola, nuestra fe va creciendo, nuestra fe se va ampliando y se va fortaleciendo. Es normal tener dudas, sí, porque somos humanos, ¿cierto? La carnita duele, pero lo importante es siempre fortalecer nuestra fe. Y a pesar de que la duda quiera ahí a venir, como decía Mauro, está la fe en Dios, ¿cierto? Así que chicos, muchas Tenemos gracias. que seguir hablando de la fe en otros programas. Exacto. Muchos temas, muchos Sí, temas. sí, muy Es que la rico iglesia tiene que despertar a esta fe verdadera. Sí, de todas maneras. Así que, chicos, se hizo corto el programa, ya tenemos que irnos. Muchas gracias. Bendecimos este proyecto Sí. Aurora. Sabemos que de aquí a fin de año vamos a tener ya algo aquí materializado y seré ahí yo la fans, no sé si la fans número 1 porque los conocí hoy día, pero bueno, una de las primeras fans me gustó mucho y los bendecimos, chicos. Sabemos que se vienen hartos proyectos y están invitados al programa para cuando quieran venir. Sí, gracias. Bueno, por a ahora, mientras contarnos. estamos trabajando, también pueden visitarnos y encontrarnos en Facebook, Exacto. que está el nombre, Facebook/Somos Aurora, es el nombre, y ahí nos pueden encontrar y de ahí encontrar Ahí ya nuestros los chicos de personales. GC lo vieron y lo van a poner allá abajo. Y si quieren saber un poco más de nuestra iglesia, Sí. en www.iglesiacasadeluz.cl, ahí pueden conocer también nuestro otro trabajo con el pastor Michael Bunster. Y bueno, estamos hablando prácticamente lo mismo, en verdad. Bien. Y eso nos hace como Mira que el qué espíritu bien. salta y dan ganas de seguir. Entonces, Estamos también, en la misma sintonía Sí. como iglesias, mira qué bien. entonces bendecimos también este proyecto, aunque sean 20 capítulos los que van, no sé, pero No, van a ser todavía, nos muchos falta más. un poquito. Sí, van a ser mucho más, estoy seguro, porque es tremendo poder hablar de la fe para la televisión y que quede plasmado en internet de esta forma. Sí. Es algo que en verdad no tiene precio, o sea, que se replique, que se Sí, masifique, de todas que maneras. fructifique.
Así que aquí ya tienen, chicos, gente que está ahí en la casa, pueden visitar el Facebook. Repita. Somos Aurora. Somos Aurora. Véanlos a los chicos, vayan interesándose en lo que ellos están haciendo porque es un muy buen material. Y esto ha sido el programa de hoy. Si tú quieres venir acá a Iglesia Miel, recuerda que estamos en Avenida Alparrón 0468. Tenemos 2 servicios los días domingos. A las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Así que si tú quieres venir acá, eres bienvenido. Si no estás con iglesia, busca un lugar donde congregarte. Si te quedas cerca, ven acá. Si quieres ir a la iglesia de los chicos también, ellos ya ahí pusieron su aviso de su iglesia. La idea es que te congregues y que no dejes de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Exacto. Así dice la palabra de Y más Dios. en este tiempo. Exacto. Así que estamos felices. Un aplauso por este capítulo y ya nos vamos a disfrutar del servicio dominical. Exacto. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.